Hoy tenemos como poquitas personas conectadas, pero la idea es que podamos aprovechar el espacio, sobre todo para conocer un poquito más en detalle cada uno de esos factores de riesgos físicos que vimos que empezamos a trabajar en la sesión de trabajo del jueves. ¿Listo? Estamos entonces grabando la sesión de trabajo para que queden las memorias de la reunión. Y vamos entonces a iniciar, mientras se va conectando de pronto más gente, vamos a iniciar con un jueguito para que recordemos un poco los conceptos que trabajamos el jueves con relación a la clasificación de los factores de riesgo de tipo físicos. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, señora. Bueno, entonces recuerden que trabajamos entonces los peligros físicos y digamos que esos peligros físicos se pueden agrupar entonces en 6 grandes, digamos, como en 6 grupos en cuanto a peligros físicos. Tenemos entonces, vamos a tener el ruido, vamos a tener las vibraciones, vamos a tener las radiaciones, vamos a tener las presiones anormales, tenemos también la iluminación, listo, y tenemos, ya dije, vibraciones, radiaciones, ruido, iluminación, las temperaturas y las presiones, ¿cierto? Esos son como los 6 grupos que tenemos. Y dijimos que cada uno de esos se subdivide dependiendo de a cuál de las categorías pertenezca. Entonces acá tenemos un jueguito de concéntrese. El jueguito entonces es tanto de recordación en la medida que vamos destapando colores, pero también es para hacer la asociación de cómo se dividen cada uno de esos factores de riesgo de tipo físico, ¿sí? Entonces, ¿se acuerdan cómo se juegan los jueguitos de concéntrese? Entonces destapamos una carta, en este caso destapamos un color, y miramos cuál dice y buscamos la pareja. Pero entonces en este caso la pareja no es el mismo nombre, sino que la pareja es la división o el grupo mayor. Entonces vamos a hacer el ejemplo. Digamos que si yo voy a hablar, por ejemplo, de radiaciones, entonces las radiaciones se dividen en ionizantes y no ionizantes. Entonces va a haber una tarjetita que tiene el nombre de radiaciones y la pareja va a ser entonces la subdivisión que son ionizantes y no ionizantes. Entonces hay que tratar de destapar las dos parejitas. ¿Listo? ¿Quién quiere empezar jugando? Me van diciendo el color y yo les voy destapando la tarjetica. El amarillo. Ah. Entonces el Azul. amarillo dice radiaciones. ¡Ay, qué coincidencia! Y con el azul, entonces es ruido. Entonces en ese caso no hacen pareja, ¿cierto? Otro. Naranja. Entonces naranja dice iluminación. No hacen pareja con ni la amarilla ni la azul, ¿cierto? No, hay que destapar otra. El verde. El verde. Entonces miren que acá dice, en el verde dice global, cuerpo entero y segmentaria, mano, brazo. ¿Eso hace pareja con iluminación? No, Como de vibración. exacto, entonces voy a volverlas a tapar. ¿Listo? Con vibraciones, tenemos que buscar Tienen que vibraciones. buscar vibraciones, exactamente. La púrpura, la que está bajo la negra. La púrpura dice excesiva o deficiente. Sería iluminación, la naranja. La naranja. Muy bien, entonces ahí hicimos parejitas, ¿cierto? Entonces recuerden, la iluminación como factor de riesgo físico se clasifica en iluminación excesiva o en iluminación deficiente. Muy bien, veamos la primera. Otra parejita para destapar. Profe, la negra. La negra. Entonces vamos a ver qué dice la negra. Dice hipobarismo e hiperbarismo. Con la café. Con la café. Entonces vamos a ver qué dice la café.
Dice continuo, intermitente, impacto, impulso. Ustedes no hacen pareja, ¿cierto? La roja, profe. La roja. Temperaturas extremas o condiciones termohigrométricas, ¿cierto? Que es lo mismo. Marce con la negra. Con la negra. Hipobarismo e hiperbarismo. No. No. Entonces no aprendí ayer. Entonces, ese de hipobarismo, Profe, ¿cuál es la amarilla y la café? vamos a destapar la amarilla y la café. Entonces te destapo la amarilla, dice radiaciones. Y la café dice continuo, intermitente, de impacto o impulso. Ay, no, esa no era, era la café. azul y la café. La azul, ruido, muy bien. Y la Con la café. café, perfecto. Entonces el ruido se subdivide en continuo, intermitente o de impacto e impulso. Muy bien, destapamos la segunda. Destapemos una que no hayan destapado para que puedan mirar qué más hay. La blanca, la que La está bajito de la blanca. roja. Ajá. Ionizantes, rayos X, gamma, beta y alfa y no ionizantes, láser, ultravioleta, infrarroja, radiofrecuencia y microondas. ¿Qué es lo que decía que era La amarilla. Con la amarilla, muy bien, sí. Entonces recuerden que las radiaciones se clasifican en ionizantes y en las radiaciones ionizantes vamos a tener los rayos X, gamma, beta y alfa, y en no ionizantes, que las no ionizantes son las láser, la ultravioleta, la infrarroja, la radiofrecuencia y las microondas. Perfecto. ¿Qué otra tenemos? ¿Qué otro colorcito destapamos? La gris. La gris. Entonces el gris dice vibraciones. ¿Con cuál? Entonces esa iría con la verde, creo. Con la verde. Muy bien. Te recuerden que las vibraciones se subdividen en vibraciones cuerpo entero, que son lo que llamamos vibraciones globales, y vibraciones mano-brazo, que son lo que llamamos vibraciones segmentarias. Entonces, vibraciones, cuerpo entero y mano-brazo, en esas se subdividen. Ya está más facilito, ya está más facilito. Profe, ¿cuál es la profe. azul? La azul, esto es como un bueno. turquesa. Entonces, el turquesa dice calor, frío, humedad, disconfort térmico. Ah, con negro. Con negro. No. Hipobarismo e hiperbarismo. Ustedes no eran. Entonces, ¿cuál es la rosada? La rosada son presiones anormales. ¿Esa sería con Ah, esa cuál? va con el negro. Con el Esa va negro. con el negro, perfecto. Entonces recuerden que las presiones anormales son aquellas que están por encima o por debajo de la presión atmosférica o la presión normal, ¿cierto? Y entonces hablamos de que hipobarismo, ¿cierto? Es una presión por debajo de la presión normal e hiperbarismo son presiones por encima de la presión normal. ¿Listo? Y la última, más fácil, de rojo con turquesa, las temperaturas extremas o las condiciones termohigrométricas desde la perspectiva de riesgos físicos, entonces son el calor y el frío, la humedad y el disconfort térmico. ¿Listo? Entonces esas son, digamos, los 6 tipos de factores de riesgo de tipo físicos que tenemos y esos entonces recuerden que se subdividen cada uno en el paquete, se subdivide cada uno en un tipo. Te recuerden el ruido, ¿cierto? Se subdivide en continuo, intermitente, de impacto o impulso. Las vibraciones se subdividen en globales, de cuerpo entero o segmentarias mano-brazo. La iluminación se subdivide en iluminación excesiva o deficiente. Las radiaciones se subdividen en ionizantes y no ionizantes. Dentro del grupo de ionizantes vamos a tener los rayos X, gamma, beta y alfa. Y en las no ionizantes vamos a tener la láser, la ultravioleta, la infrarroja, la radiofrecuencia y el microondas. ¿Listo? Y en las presiones anormales vamos a tener el hipobarismo y el hiperbarismo. Y en las temperaturas extremas o las condiciones termohigrométricas vamos a tener el calor, el frío, la humedad y el disconfort térmico. ¿Sí? Eso es como el resumen de lo que trabajamos en la clase, pues en la sesión de trabajo del jueves. Vimos como cada uno de esos factores de riesgo físicos de forma general y esa es como la clasificación entonces que utilizaríamos cuando vayamos a hablar de factores de riesgo de tipo físicos. ¿Listo?
Preguntas hasta ahí, chicos, chicas, porque estamos hoy solamente chicas. Todo claro. Perfecto. Bueno, vamos entonces, les voy a compartir por acá. Les voy a compartir entonces, les estoy compartiendo por acá en este momento el decreto 1477 del 2014. Recuerden que el decreto 1477 es el que contiene la tabla de las enfermedades laborales. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar cuáles son las enfermedades laborales de forma pues general que se asocian con los factores de riesgo de tipo físicos. ¿Listo? Entonces, recuerden que esta norma, a esta tabla, ustedes pueden entrar por grupo de agentes o por enfermedades. Entonces, como nosotros estamos trabajando es por agentes, vamos entonces a mirar cuáles son las enfermedades que generan los agentes de tipo físicos, ¿sí? Te recuerden, este es el decreto 1477, que es la tabla de enfermedades laborales. Entonces, vamos a ir a buscar cuáles son las enfermedades laborales generadas por agentes de tipo físicos. ¿Listo? Entonces, como ya sabemos cuáles son las subdivisiones de cada uno de esos agentes de tipo físico, se nos hace mucho más fácil entender las enfermedades que nos aparecen aquí. ¿Listo? Entonces, miren, entonces en el segundo grupo, en las enfermedades ocupacionales o enfermedades laborales, vamos a tener entonces las generadas por los agentes físicos. ¿Listo? Entonces, miren que en el ruido, ¿listo? En el ruido, las ocupaciones o industrias que generan ruido, pues son muchísimas, casi que todo tipo de labor en la cual haya una fuente generadora puede clasificar como generadora de ruido. Desde la perspectiva ocupacional, y esto es importante que tengan en cuenta, que para hablar de exposición a ruido como agente de riesgo físico, eso se mide. Todos los agentes físicos tienen la característica de que se miden, así como cuando usted se pesa para saber si está bajito o alto de peso o está normalito, ¿cierto? Los agentes físicos todos se pueden medir, tienen esa característica que son medibles, es decir, son cuantificables. Y para yo determinar si hay o no riesgo de exposición a ese factor de riesgo, tengo un valor límite, ¿listo? Esos valores límites, entonces, muchos están en la normativa colombiana, para otros están en normas internacionales de referencia, porque en Colombia no hay norma, por ejemplo, para vibraciones, hay varios factores que no tienen estándar, pero siempre váyanse con esa idea de que cuando hablamos en términos de factores de riesgo de tipo físicos, hay que medirlos, es decir, yo necesito saber cuánto hay de ese factor de riesgo. En términos de ruido, por ejemplo, cuando hablamos entonces en términos de ruido, se habla de que hay exposición ocupacional a ruido cuando estoy expuesto a más de 85 decibeles, categoría A, que son como el apellido, decibeles A, durante jornadas de 8 horas al día. ¿Listo? Entonces, se habla de que si yo me expongo a ese nivel de presión sonoro, ruido, por encima de 85 decibeles A durante 8 horas al día, durante un periodo de tiempo determinado, ¿sí? Voy a desarrollar muy probablemente una enfermedad ocupacional de este tipo. Entonces, normalmente la hipoacusia, ¿cierto? O la pérdida de la audición provocada por ruido, que es, digamos, como la relación directa que hay entre la exposición al factor de riesgo y la aparición de la enfermedad. ¿Listo? Pero, si bien es cierto, no vamos a entrar al detalle, porque entender cómo se mide ese factor de riesgo y todos los demás es un poquito más de detalle. Sí es importante que tengan en cuenta eso, es importante que tengan claro de que para yo saber si hay ruido o no, siempre tendré que medirlo, tengo que ir a evaluarlo en el ambiente de trabajo. Y si eso me supera un estándar, que es lo que conocemos como límite permisible, entonces en ese caso voy a hablar de que es muy probable la aparición de la enfermedad. Se supone que si estoy por debajo de ese límite, estoy en una zona segura y no tendría problema de exposición a ese factor de riesgo, ¿sí? Entonces, el ruido, ¿listo? Genera
además de la pérdida de la audición, que es lo que se conoce también como la hipoacusia neurosensorial inducida por ruido, adicional a la pérdida de la audición, que es como lo normal, ¿cierto? Que la gente se quede sordita. También decimos que la exposición a ruido me puede generar otras percepciones auditivas anormales, no necesariamente la pérdida de la audición, sino que también me puede generar alteraciones en el umbral auditivo o compromiso en la discriminación auditiva e hipoacusia. Es muy diferente, por ejemplo, una persona que sea sorda, que literalmente no escucha, ¿cierto? A una persona que, digamos, ha perdido, ¿cierto? Tiene compromiso de la disminución auditiva, es decir, puede percibir sensaciones auditivas, pero no le genera, pues no es entendible, no es audible o comprensible eso que entiende, porque pierde la capacidad de discriminación. ¿Listo? Eso es lo que se llama discriminación auditiva. O sea, puedo percibir, pero puedo no entender. ¿Sí? Entonces, eso también puede catalogarse y está también asociado a la exposición a ruido. Tenemos que las exposiciones a ruido también se asocian con aumento de la presión arterial, entonces por eso se asocia la exposición a ruido con hipertensión arterial. Recuerden que hiper siempre es por encima, entonces un aumento de la presión arterial también se asocia con exposiciones a ruido. Y tenemos rupturas de tímpanos de oído que normalmente ocurren por exposiciones a ruidos de impacto o ruidos de impulso de unos niveles de intensidad demasiado altos. ¿Listo? Entonces, eso ocurre a modo de accidente porque tiene que ocurrir una sobreexposición demasiado alta en términos de ruido para que pueda ocurrir esa ruptura del tímpano. ¿Listo? Dudas con relación a ese factor de riesgo ruido y a las enfermedades que genera el ruido. Digamos que la única como que es como atípica es la de la hipertensión. Las otras todas están relacionadas como con el oído, que es, digamos, el órgano por el cual ingresa o se genera la exposición al factor de riesgo, ¿sí? Pero también está asociado con alteraciones de hipertensión arterial. Bueno, ¿vamos bien ahí? Sí, profe. Perfecto. Si van teniendo duditas, me hacen señitas por el chat o me interrumpen, no hay problema, para saber que no vamos. ¿Listo? El otro factor de riesgo de tipo físico, recuerden, estamos en los agentes de tipo físico, entonces son las vibraciones. Recuerden, bueno, acá en el ruido realmente no me diferencia mucho el tipo de ruido, ¿cierto? No me diferencia mucho si es continuo, si es intermitente o si es de impulso o de impacto. Realmente las enfermedades son genéricas asociadas al factor de riesgo ruido. Con relación a las vibraciones, ahí sí, con relación a las vibraciones sí me diferencian entre las vibraciones de cuerpo entero y las vibraciones transmitidas por mano o brazo. O mire lo que ellos lo denominan acá, vibraciones transmitidas a la extremidad superior por maquinarias y herramientas, ¿sí? Me dice que a las vibraciones de cuerpo entero normalmente se exponen los conductores de vehículos pesados, los operadores de grúas y equipos pesados, y me dice que a las vibraciones transmitidas por mano o brazo o por herramientas, me dice que se exponen normalmente los trabajos que impliquen uso, por ejemplo, de martillos neumáticos, de punzones, de taladros, taladros percutores, perforadores, pulidoras, esmeriles, sierras mecánicas, guadañas mecanizadas. Las remachadoras y las pistolas de sellado también se asocian con la exposición a vibración de mano o brazo. ¿Listo? Y normalmente hablamos de que también vamos a generar exposición a vibraciones, aquellos trabajos que impliquen el apoyo del talón de la mano. El talón de la mano es, usted dobla la mano y es como ese hueso, ¿cierto? Como esa zona dura que le queda con la cual usted se puede apoyar en las manos. ¿Listo? Entonces, cuando yo tengo uso de ese tipo de esa parte de la mano, también se asocia que ese tipo de trabajos generan exposición a vibraciones mano-brazo. ¿Listo? Enfermedades ocupacionales. Hola, ¿quién me...?
Profe, ¿se podría denominar también la vibración manual? Pues lo que se podría decir vibración manual y vibración de motor, ¿sí? No, realmente son o vibraciones cuerpo entero o vibraciones mano-brazo, o la otra denominación son vibraciones segmentarias o vibraciones globales, ¿cierto? Lo otro ya es la fuente generadora de la vibración, que serían, por ejemplo, los motores. Bueno, en términos de entonces de enfermedades, ¿listo? Una de las enfermedades, digamos, más conocidas de exposiciones a vibraciones es lo que se conoce como el síndrome de Raynaud. Yo no sé si ustedes han escuchado ese síndrome de Raynaud, que es también conocido como el síndrome del dedo blanco, ¿cierto? Y básicamente el síndrome de Raynaud se da porque cuando yo me expongo a vibraciones mano-brazo, recuerden que uno de los grandes efectos que generan esas vibraciones son las vasoconstricciones. Entonces, si usted se aprieta mucho, 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 mucho el dedo, ¿cierto? Y a su dedo deja de llegar sangre por esa presión que usted está haciendo, mire que el efecto que se genera es que su dedo se pone de color blanco. O sea, usted apenas lo levanta, su dedito se pone de color blanco. Eso es lo que se conoce como el síndrome de Raynaud. Ese efecto que usted hace temporalmente de suspender el flujo sanguíneo hacia sus manos, hacia sus dedos, es lo mismo que hacen las vibraciones mano-brazo cuando ingresan por las manos de los trabajadores. Generan una vasoconstricción en el torrente sanguíneo y finalmente lo que ocurre es que ya la sangre cada vez logra llegar menos hacia las extremidades más lejanas y esos son los dedos. ¿Listo? Entonces, normalmente de las enfermedades más comunes que se tienen en términos de exposición a vibraciones mano-brazo es ese síndrome de Raynaud, que es lo que se conoce como el síndrome de dedo blanco. Entonces nunca se les olvide, vasoconstricción, no está llegando sangre y eso me genera que el color de la piel cambie por ausencia de flujo sanguíneo. Ya cuando definitivamente eso es irremediable, ¿listo? Entonces se conoce como lo que son las acrocianosis o las acroparestesias, que ya es que los dedos se colocan negros o morados, ¿cierto? Porque ya definitivamente se perdió totalmente el flujo sanguíneo hacia esa zona y ya pues digamos que es un órgano muerto, es una parte muerta, entonces ya se genera lo que es como la acrocianosis a nivel de dedos. También tenemos que genera dolores articulares, ¿listo? Entonces, por fatiga, entonces, porque como ahí también tenemos zonas de huesos, entonces también tenemos generación de dolores articulares, ¿sí? Entonces, en todo lo que tiene que ver con las articulaciones que se tienen a nivel de la mano. Otras de las conocidas entonces están las lesiones de hombro, ¿sí? También se consideran asociadas con las lesiones con las exposiciones a vibraciones de tipo mano-brazo, ¿listo? Las epicondilitis también, ¿listo? Se consideran con exposiciones a vibraciones mano-brazo, ¿listo? Y básicamente cuando hablamos de exposiciones a vibraciones de tipo cuerpo entero, ¿listo? En ese caso, hablamos de que suele generarme lesiones de tipo osteocondrosis, ¿listo? Y digamos que las afectaciones principales en ese caso suelen ser a nivel de columna, ¿listo? Son, digamos, como las alteraciones en vibraciones cuerpo entero, suelen ser las afectaciones más significativas en términos de exposición a
a vibración cuerpo entero, que es lo que conocemos como el síndrome cervicobraquial. ¿Listo? Entonces, toda la zona de la columna, donde está el eje, digamos, central del sistema óseo para nosotros, se altera por exposiciones a vibraciones cuerpo entero y normalmente trabajadores con exposiciones muy severas a cuerpo entero, yo conozco casos de operadores de vehículos, ¿listo? Conductores de años de conducción en los que el desarrollo de la patología que generan es pérdida totalmente de la capacidad motora, ¿sí? Son personas que terminan quedándose inválidas con imposibilidad total de movimiento por daño cervicobraquial. Entonces, en la columna, pasa es que acá se vuelve un poco complejo entrar a ser muy técnicos con ustedes, porque como no han llegado hasta las materias más avanzadas, pero por ejemplo, una vez ya uno ya ve anatomía, es mucho más fácil entender esa generación de esa aparición de las enfermedades, pero van cogiendo los conceptos ahí básicos y para que vayan entendiendo la importancia de tener, por ejemplo, esos conceptos muy claros. Entonces, en términos de columna, la cervix es la parte superior de la columna y, digamos, esa es la que controla motoramente todo nuestro sistema óseo. De pronto ustedes han escuchado, es que se golpeó en la parte bajita de la cabeza, entonces se golpeó en la cervix, que es la parte inicial de la columna, y eso deja totalmente parapléjico a una persona. Entonces, en vibraciones cuerpo entero, el tipo de alteración más común es esa, el del deterioro de la columna a nivel de la zona de la cervix. ¿Listo? Cuando hablamos entonces de presiones, ¿listo? Entonces recuerden que hablamos de hiperbarismo y hablamos de hipobarismo. Son los tipos de presiones anormales que tenemos. Descritas acá, miren que está presión inferior a la presión atmosférica estándar o presión superior a la presión atmosférica estándar. Entonces, en presión inferior a la presión atmosférica estándar vamos a tener el hipobarismo y en presión superior a la presión atmosférica estándar vamos a tener el hiperbarismo. ¿Listo? El mejor ejemplo de trabajadores que se exponen a hipobarismo son los operadores aéreos. ¿Listo? Entonces, todo lo que son pilotos y tripulantes de servicios de transporte aéreos, tanto de pasajeros como de carga, entonces se exponen a presiones inferiores a la presión atmosférica estándar. ¿Listo? Mientras que los trabajadores que trabajan por debajo del nivel del mar, por decirlo así, ¿listo? Que están expuestos a hiperbarismo, normalmente entonces vamos a trabajar con personas que el típico son, digamos, los buzos, ¿listo? O trabajadores que trabajan en cámaras hiperbáricas, ¿listo? Entonces, todo trabajo que se haga en presiones por encima, ¿listo? De la presión atmosférica estándar, va a generarme entonces la enfermedad, a la exposición, digamos, a este tipo de enfermedades. Normalmente, las variaciones de presión generan alteraciones a nivel del oído, ¿listo? Entonces, está todo lo que son las otitis, el tema de tímpanos, trastornos a nivel del oído, ¿listo? De pronto, yo no sé quiénes han volado y cuando los aviones, hoy ya, pues eso ya casi no se presenta, pero digamos que antes los procesos de compresión y descompresión en los aviones no eran tan controlados y esos fenómenos de compresión o descompresión hacen que la gente cuando viaje, ¿cierto? Por ejemplo, uno de los principales efectos que siente es el dolor en los oídos, ¿listo? Entonces, lo que usted dice que se me tapan los oídos, ¿listo? Ese fenómeno de que se me tapan los oídos, eso es una descompensación por presión y el oído es quien hace esa regulación a nivel del organismo. Entonces, el principal órgano afectado cuando tengo variaciones de presión es el oído, ¿listo? Y adicionalmente a lo que tenemos, y adicionalmente pues a las afectaciones a nivel del oído, tenemos un efecto que es el efecto que se genera por contenido de oxígeno disuelto en el aire a variaciones de presión. Entonces, lo que hablábamos en el tema de asfixia, ¿listo? Como el contenido de oxígeno a medida que aumento la altura sobre el nivel del mar es menor, entonces ese fenómeno, ¿listo? De desplazamiento de oxígeno, de disminución de contenido de oxígeno para yo poder respirar, también genera entonces alteraciones a nivel del organismo. ¿Listo?
En términos de radiación, ¿listo? Entonces, recuerden que las radiaciones van a ser radiaciones ionizantes y radiaciones no ionizantes, ¿listo? En términos de radiación, quiero mostrarles, vamos a mirar acá, aprovechemos este para mostrarles en este, para que miren muy bien la diferencia en términos de radiación. ¿Listo? Resulta que físicamente existe lo que conocemos como el espectro electromagnético. ¿Listo? El hecho de que usted vea una luz de color blanca, de color amarilla o de color rojo, eso está asociado en términos del espectro electromagnético. ¿Sí? Acá adelantándome un poquito en el tema de radiaciones, para que se acuerden mucho en el tema de radiaciones ionizantes y no ionizantes. Entonces, todas son ondas, ¿listo? En tanto las ionizantes como las no ionizantes. Las diferencia básicamente la frecuencia a la cual son generadas y la longitud de onda. ¿Por qué? Porque ondas muy pequeñas, ¿listo? No logran atravesar hasta partes muy profundas, mientras que ondas muy largas, ¿listo? Logran llegar muchísimo más profundo, ¿listo? Entonces, en términos de radiación, ¿cierto? Tenemos que el espectro, ¿listo? Electromagnético, en términos de frecuencia, ¿listo? Entonces, mire, empieza en 1, ¿listo? Y va hasta 10 a la 24, ¿listo? Entonces, para que usted se haga una idea, por acá está el 10 a la 6, que es 1.000.000, ¿listo? Y de ahí para arriba, sígale colocando ceros a la derecha, ¿listo? Entonces, en términos de frecuencia, que la frecuencia se mide en hertz, yo voy a tener que las ondas pueden ser generadas a una frecuencia, ¿listo? Que es 1 hertz, o puede ser generada a 10 a la 24 hertz, ¿listo? En términos de frecuencia. Y que asociado a esa frecuencia vamos a tener entonces la longitud de onda de esa onda, ¿listo? Y miren que en términos de ese espectro electromagnético, ¿sí? Entonces miren que las ondas de menor frecuencia son las ondas que logran acortarse más, ¿listo? Y son, digamos, como las ondas que logran llegar menos lejos en términos de profundidad, ¿cierto? Siempre que piense en profundidad, lo cual puede llegar esa onda, ¿listo? Entonces, mire que si empezamos de abajo hacia arriba en el espectro electromagnético, pues miren que las primeras radiaciones que nos vamos a encontrar son todo el grupo de las radiaciones no ionizantes, ¿sí? Y usted acá se encuentra, por ejemplo, las radiofrecuencias, que son, por ejemplo, el espectro en el cual se mueven las ondas de radio, ¿listo? Entonces, el AM, el FM, esas se mueven en el espectro de radiofrecuencia. Están las ondas microondas, que son las ondas que se utilizan para el calentamiento, ¿cierto? Entonces, el típico microondas genera ondas en el espectro de frecuencia de entre 10 a la 9 y 10 a la 11 Hz. ¿Listo? Mire dónde están las radiaciones solares, ¿cierto? Las radiaciones ultravioletas, que son las que se generan por el sol. ¿Listo? Entonces miren que son todavía ondas que logran llegar un poquito más lejos. ¿Listo? Pero si usted coloca, si usted su cuerpo, ¿cierto?, lo expone a la radiación ultravioleta, pues digamos que eso le calienta mucho la piel, ¿cierto? Pero no logra penetrarla, ¿cierto? Es decir, no logra llegar hasta dentro de sus hasta dentro de sus órganos. Lo que sí hace, por ejemplo, un rayos X, ¿sí? Mire que cuando usted lo meten a un rayos X, lo que hace el rayos X, que está generado en el espectro de frecuencias de entre 10 a la 6 y 10 a la 19 en términos de hertz, mire lo que hace. Entonces, ese sí logra atravesar su piel y logra llegar hasta el hueso. Por eso es que en imagenología usted utiliza rayos X
para tomarle una foto a lo que usted tiene dentro de la piel, ¿listo? Por dentro de la piel, porque si usted lo hiciera con un rayo UV, pues no lograría ver absolutamente nada porque el rayo UV no logra atravesarle la piel, lo que sí logra hacer los rayos X, ¿listo? Seguirían los rayos gamma, los rayos beta, ¿listo? Que son entonces, mire que ya lo que son los rayos X, los rayos gamma, los rayos beta, que estarían por acá, ¿cierto? Son entonces ya radiaciones que son muy penetrantes. ¿Por qué? Porque la frecuencia en hertz en la cual están siendo generados es cada vez más alta. ¿Sí? No sé si con esa grafiquita de el espectro electromagnético, ¿listo? Es muchísimo más fácil entender la diferencia entre una radiación ionizante y una radiación no ionizante. Por eso es que las radiaciones ionizantes son muchísimo más delicadas o generan efectos más graves, por decirlo así, en términos de enfermedad. ¿Por qué? Porque logran penetrar muchísimo más adentro en los órganos humanos, mientras que las radiaciones ionizantes son muchísimo más superficiales. De ahí, por ejemplo, listo, entonces mire, la señal del celular, listo, entonces las señales del celular se generan en el espectro de las radiofrecuencias, listo, y pues usted por qué casi señal de celular, porque son señales que se acortan, es decir, no tienen esa capacidad de penetrar o pasar de muro a muro, por eso es que existen las antenas, porque necesito que eso me coja de una a la otra y que esa otra me repique, pero si pasando no hay antena, la señal se perdió. ¿Por qué? Porque la frecuencia en hertz en la cual están siendo generadas no es tan alta, a diferencia de las radiaciones ionizantes que tienen esa capacidad de penetrar muchísimo más en términos de materia. ¿Listo? Cuando yo estoy hablando de atravesar materia. ¿Sí? ¿Vamos ahí? Sí, chicos, denme un segundito que se largó el agua y tengo la ventana abierta. Un tris, un tris. Listo. No le digo, estaba haciendo qué calor y ya largó el agua. Ay, Dios. Qué clima este. Bueno, chicos, entonces, siguiendo en el tema de las enfermedades, listo. Miren entonces que las radiaciones ionizantes, que ya me entendieron, son las que logran atravesar la materia casi por completo, gamma, beta, alfa, ¿listo? Entonces miren que los trabajadores que se exponen a ese tipo de radiación, pues básicamente son trabajadores que trabajen con fuentes de radiación, ¿listo? Y esas fuentes de radiación van a estar entonces presentes en minerales que sean radioactivos, van a estar entonces en personas que trabajen con soluciones o químicos que sean radioactivos, van a trabajar entonces todo lo que son los radiólogos y los asistentes de rayos X van a estar expuestos a todo ese tema de radiaciones ionizantes. ¿Por qué? Porque tengo una fuente de radiación ahí, que es la fuente de rayos X que me está generando ese tema de radiación. Nosotros, digamos, como país tenemos una ventaja y es que nosotros no tenemos fuentes de energía, no tenemos energía generada por fuentes radioactivas, pero digamos muchos países que no tienen, y eso ocurre porque básicamente somos un país o somos una zona rica, por ejemplo, en recursos hídricos y la energía de nuestro país, por ejemplo, se genera casi toda a base hidráulica. Digamos, nuestras grandes fuentes generadoras de energía son las represas por la gran cantidad de agua que hay en nuestro país. Pero países en los cuales no hay otras fuentes para generar energía, la energía se genera a partir de fuentes radioactivas. Entonces, cuando yo manipulo una fuente radioactiva, pues voy a generar entonces exposición a ese tipo de radiaciones. Básicamente, entre los efectos, digamos, generados por exposiciones a radiaciones ionizantes, sobre todo rayos X, rayos gamma, eso, que son como los que más podemos tener presente,
Entonces tenemos, recuerden las neoplasias, entonces las neoplasias son formación de tumores malignos. Entonces tenemos neoplasias o tumores formados a nivel de las cavidades nasales, de los senos paranasales, bronquios, pulmones, a nivel del hueso, a nivel de la piel, el tema de las leucemias, listo, todo ese tipo de afectaciones se asocian con la exposición a radiaciones ionizantes. Miren que desde la perspectiva médica, los rayos X que logran atravesar hasta los huesos, ¿listo? El sistema linfático, que es la sangre de nuestro organismo, los glóbulos rojos se generan a nivel de la médula. La médula espinal está dentro de la columna vertebral. Entonces miren hasta dónde logra llegar una radiación ionizante. ¿Listo? Entonces, si yo tengo afectación a nivel de esa médula espinal, lo que ocurre entonces es que voy a tener afectación a nivel de la sangre. Una leucemia, básicamente, es una enfermedad sanguínea y básicamente se produce porque el organismo no es capaz de generar la cantidad suficiente de glóbulos. Entonces, esas leucemias se asocian porque tengo alteraciones a nivel de la médula ósea, que es la encargada de generar esa reposición de glóbulos a nivel sanguíneo. ¿Listo? Tenemos entonces lo que son las anemias, todo lo que son las hipoplasias medulares, listo, todo ese tema asociado con la sangre que se genera a nivel de la médula puede verse afectado por exposiciones a radiaciones de tipo ionizantes. Tenemos entonces también todo el tema de ojos, listo, también tenemos que me pueden afectar entonces todo el tema de los a nivel de ojos. También tenemos que me puede generar afectaciones a nivel de la piel, listo, también se generan afectaciones a nivel de la piel. Tiene, digamos, efectos conocidos la radiación en el tema de fertilidad, listo, también está asociado con el tema de fertilidad. De hecho, pues digamos, por ejemplo, para las mujeres, saben que en el tema de rayos X es muy delicado porque se considera un factor general, pues aquí afecta al feto, es un factor teratogénico, entonces me puede generar pérdida del feto y me puede generar alteraciones desde la perspectiva de fertilidad. ¿Listo? ¿Qué más tenemos en términos de radiaciones? Esas son las radiaciones ionizantes. ¿Listo? Ahora, las radiaciones no ionizantes, ¿listo? Que recuerden entonces que en ese paquete vamos a tener lo que es la luz solar, que es la ultravioleta, la radiación infrarroja, las radiaciones de tipo láser. En ese caso, entonces, miren que ya el grupo de trabajadores que se expone es muchísimo más variado y básicamente tenemos trabajadores que se expongan a la intemperie. ¿Por qué? Porque van a estar expuestos a la luz solar y esa radiación entonces me va a generar la radiación ultravioleta. Mire que acá tenemos todos los trabajadores que se exponen al tema de soldadura, ¿listo? Todos los soldadores entonces van a generar una exposición a radiación de tipo no ionizante. En los procesos de fundición también tengo formación de radiaciones no ionizantes. En los trabajadores que laboran con fuentes, ¿cierto? Infrarrojas, listo, esos entonces nos van a generar exposiciones a radiaciones no ionizantes. Básicamente, piel y ojos. Siempre que piensen en radiaciones no ionizantes, aquí son más superficiales las heridas, por decirlo así, pero un cáncer de piel no tiene cura, ¿listo? Miren que la piel es de los pocos órganos que usted no puede hoy reponer. Un cáncer de piel, literalmente, a usted lo deja incapacitado de por vida, ¿cierto? Entonces, digamos que en términos generales es una lesión más superficial, pero son igual de graves la aparición de ese tipo de lesiones. Entonces, ojos y piel son, digamos, las principales enfermedades asociadas con la exposición a radiaciones de tipo
de tipo no ionizantes. ¿Listo? Y eso ahí de chiste no es que uno que se vuelva negrito, ¿cierto? Sino que realmente el fenómeno, ¿listo?, de cáncer de piel es un fenómeno bastante difícil de tratar. Pronto quienes han sufrido alguna vez alergias en piel saben lo delicado que es, y a nivel de cáncer es todavía muchísimo más complejo de tratar. ¿Listo? Son enfermedades que afectan bastante la calidad de vida de las personas que lo sufren. Y los soldadores, por eso es que se protegen tanto en el tema, digamos, las cosas que usted más protege a nivel de soldadores es el tema facial, ¿listo? Básicamente por el tema de la posibilidad de pérdida de la visión debido a la radiación que se genera producto de las soldaduras que se aplican. ¿Listo? Entonces, las radiaciones no ionizantes se asocian básicamente con ese tema de piel y tema de ojos. ¿Sí? Clara la diferencia entre esas dos radiaciones, que a veces uno, sí, no es tan fácil de manejar desde la perspectiva de exposición. Bueno, en términos de temperaturas, ¿listo? En términos de temperaturas, entonces, tenemos calor y frío, ¿sí? En temas, entonces, de calor, vuelve y juega los trabajadores que se exponen a luz solar. Hablamos, entonces, de exposiciones a la intemperie, ¿listo? Entonces, en ese caso, vamos a tener, entonces, trabajadores expuestos a calor o en ambientes en los cuales la temperatura del ambiente de trabajo, sin necesidad de ser a la intemperie, generan un aumento significativo en la temperatura ambiente. Un proceso de fundición, esto es un proceso en el que la temperatura ambiente se eleva demasiado porque cuando yo hago fundición normalmente necesito llevar a unas temperaturas muy elevadas el metal para poder volverlo del estado sólido al estado líquido. Entonces, en los procesos de fundición la temperatura ambiente aumenta muchísimo y pues yo no le puedo colocar a eso un sistema de enfriamiento, no le puedo poner un ventilador porque entonces daño el proceso de fundición. ¿Listo? Entonces, son ambientes en los cuales la condición térmica por calor es bastante excesiva. Y a la inversa, ¿listo? Cuando tengo por debajo de la temperatura ambiente y básicamente son labores en las cuales trabajo en cámaras frigoríficas, ¿listo? O lugares en los que trabajo en frío, no necesariamente tiene que ser a nivel de frigorífico, sino que también tengo simplemente enfriamiento. Hay procesos en los cuales se trabaja es con temperatura fría, sin necesidad de hacer congelamiento. O sea, cuando hablo de congelar, tengo que estar por debajo de 0. Mientras que frío, yo puedo hablar en términos de frío, por ejemplo, a 5, 6, 7 grados centígrados, sin necesidad de estar a punto de congelación. En esos casos, entonces, también genero alteraciones a nivel del organismo por frío, ¿listo? Por baja temperatura. Por aquí tengo para mostrarles con relación a ese tema de calor y frío, ¿listo? Básicamente, ¿listo? ¿Cuál es digamos, los efectos son muy marcados en términos de lo que el organismo hace para regular las variaciones significativas de temperatura. ¿Listo? Entonces, en temas de variación significativa de temperatura, ¿listo? Tenemos entonces un valor de referencia que es lo que conocemos como la temperatura ambiente. Normalmente cuando hablamos a temperatura ambiente estamos hablando a 37.5 grados, ¿listo? Más o menos 1 grado, ¿listo? Entonces yo me puedo mover en 36.5, 38.5, suelen ser valores, 37.5, suelen ser valores de referencia en términos de temperatura. ¿Qué ocurre cuando hay un aumento significativo a nivel de la temperatura? Entonces, fisiológicamente, el organismo va a intentar hacer una regulación, ¿cierto?,
¿Por qué? Porque está empezando internamente a ganar calor. ¿Listo? Entonces, automáticamente lo que el organismo va a hacer cuando empieza a ganar calor, es decir, internamente su temperatura va a aumentar, el organismo lo que va a empezar es a eliminar. ¿Listo? Y ese eliminar, entonces usted lo va a ver visiblemente con el efecto de sudoración. ¿Listo? Entonces, los poros se van a dilatar, y eso es lo que conocemos como la vasodilatación, y lo que va a intentar hacer el organismo es intentar equilibrar ese aumento interno de temperatura. Por eso es que al aumento de temperatura usted suda. ¿Listo? Entonces, a medida que aumenta la temperatura interior, entonces su organismo lo que va a intentar es eliminar o botar ese exceso de calor que le está generando, y el botar ese exceso de calor lo va a hacer entonces mediante ese fenómeno de sudoración o lo que se conoce como vasodilatación. Entonces los poros van a empezar a abrirse y su organismo está compuesto de agua y entonces usted va a empezar a deshidratarse. ¿Listo? Entonces automáticamente usted empieza a botar el agua con la que cuenta su organismo y por eso es que usted suda. ¿Listo? Y eso ocurre cuando tengo aumentos de temperaturas corporales. Y en el efecto contrario, ¿listo? Cuando usted tiene pérdida de calor, entonces lo que su organismo va a hacer es que se va a cerrar. ¿Listo? Entonces su organismo lo que va a hacer es que se va a encerrar. Y en ese caso no se llama, el fenómeno fisiológico se llama vasoconstricción. Entonces, en vez de abrirse, me cierro porque lo que estoy generando, lo que tengo es pérdida de calor, entonces internamente mi temperatura está bajando, yo necesito cerrarme para que esa temperatura deje de bajar. Y en ese caso, entonces, el fenómeno que ocurre es el temblor. Entonces, ese movimiento involuntario que se genera producto de una vasoconstricción, lo que el organismo está intentando internamente entonces es ganar nuevamente calor. ¿Listo? Entonces, en ese fenómeno de vasoconstricción, los órganos involuntariamente van a empezar a intentar moverse, que es lo que se conocen como los escalofríos, ¿cierto? ¿Para qué? Para intentar ganar ese calor que su organismo está perdiendo. Entonces, fisiológicamente su cuerpo es el cuerpo es sabio e intenta equilibrar en cierta medida ese cambio. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que eso tiene límites. Yo no voy a poder estar de manera indefinida o indeterminada sudando sin que ocurra nada más fisiológicamente en mi organismo. Si yo pierdo líquido a través del sudor, pues tengo que de alguna forma tratar de ¿qué? De recuperarlo para poder lograr otra vez el equilibrio a nivel del organismo. Y exactamente lo mismo, yo no me puedo quedar temblando indefinidamente porque mi organismo tampoco va a ser capaz de soportar eso por un tiempo indeterminado. Entonces, esa condición de regulación normal que el organismo intenta hacer tiene límites. Entonces, por eso me puedo deshidratar, ¿listo? O puedo llegar inclusive a perder el conocimiento producto de una vasoconstricción, porque los órganos entonces ya van a dejar de responder y va a ocurrir entonces un fenómeno de alteración a nivel del organismo. ¿Listo? Pregunta, chicos, hasta ahí. ¿Seguimos por acá? ¿No seguimos? Profe, no, sí, todo ready. Ajá. Pues para mí. Chicos, dudas, preguntas, inquietudes. Hoy están bastante callados. No, profe, hasta ahora bien, está claro. Uh-huh. Profe, yo le hago una pregunta. Digamos en casos donde hace mucho calor,
pero mucho. Entonces, ¿cómo sería ahí el tema de hidratación de esos trabajadores? O sea, ¿con qué lo hidratan? Pues, digamos, a punta de agua, por decirlo así, porque es que igual el agua, pues el agua es un mineral, pero no tiene los requerimientos nutricionales que una persona necesita, ¿sí me entiendes? Cuando usted tiene, digamos, una deshidratación, usted pierde sodio, potasio, todo eso. Entonces, ¿cómo hacen para cumplir, pues, digamos, con esos requerimientos? Pues, ¿cómo es la hidratación con esos trabajadores? Bueno, espérate, te muestro un videito y te respondo técnicamente la pregunta que me estás haciendo. ¿Listo? Entonces, espérame Listo. un tres para que miremos un video y con el video vas a responderte varias cositas. ¿Sí? Bueno, Federica, ¿crees entonces que con ese video, qué debería consumir un trabajador expuesto a temperatura extrema por calor? Hidratarse. Entonces, increíblemente, uno pensaría que el agua, ¿cierto? Tiene poco contenido de minerales, pero digamos que el agua, por muy plana que parezca, es capaz de suministrarle al organismo los requerimientos en términos de minerales que se requieren asociados con el tema de hidratación. ¿Listo? Es importante que tengamos en cuenta que cuando hablamos de, pues cuando uno mira la composición del agua, el agua, por ejemplo, el agua envasada, ¿listo? Son aguas que traen una composición mineral definida. Y el agua normal, el agua corriente, tiene una composición mineral. Entonces, no está recomendado bajo ninguna condición hacer suplementos
en términos de hidratación para los trabajadores que se exponen a temperaturas extremas por calor. La única bebida es agua, eso sí, agua fresca, eso es importante tenerlo claro. El agua que se suministra tiene que ser agua fresca, es decir, agua que, uno, no esté vencida, el agua tiene fechas de vencimiento cuando es agua envasada. Dos, no puede estar almacenada a temperatura ambiente, porque el hecho de estar almacenada a temperatura ambiente va a generar entonces pérdida de las propiedades para las cuales fue elaborada. Y adicionalmente, debo garantizar que la reposición, digamos, sea a necesidad, no se controla, es decir, cada trabajador, porque es muy pues, o sea, son muy particulares las características de cada uno, lo que para un trabajador puede ser suficiente, para otro puede ser demasiado en exceso. ¿Listo? Entonces, esa necesidad, a discreción, la cantidad de agua que pueden consumir. Lo que uno sí les enseña a los trabajadores en términos de hidratación es el tema de control de hidratación a través de la orina. ¿Listo? ¿De qué color debería ser normalmente la orina? Para uno saber si está bien o mal hidratado. ¿Quién se ha percatado de ese tema? Profe, amarillo, pero amarillo clarito, casi blanco. Casi transparente. Entonces, miren, en escalas de hidratación, la orina es el mejor indicador en términos de hidratación. Una orina demasiado amarilla o demasiado oscura, listo, casi que verde, es una orina que indica que la persona está altamente deshidratada. Entonces, entre más oscuro sea el color de la orina, significa que mayor es el nivel de deshidratación que tiene el trabajador. Un trabajador o una persona bien hidratada, su orina debe tender a ser de color amarillo claro y cuando ha consumido exceso de agua, mire que cuando usted orina y ha tomado mucha agua, casi que la orina es transparente, ¿listo? Es demasiado clarita. Entonces, a nivel de hidratación, ese es el mejor indicador. Y uno les enseña, porque en términos de cantidad es muy difícil, o sea, yo decirle, ay, mira, te tienes que tomar 2 botellas de agua durante el día. Eso no suele ser un buen indicador. Lo que uno aprende a manejar con ellos es el indicador a través de la eliminación por la orina. Si no está orinando, preocúpese, ¿cierto? Porque un trabajador que no orine está muy deshidratado, ¿listo? Porque significa que toda el agua de su organismo la está botando a través del sudor. Entonces, uno tiene que orinar, ¿listo? Es decir, tiene que ir al baño. Y dos, el color de la orina nos va a dar el mejor de los indicadores para saber qué tan hidratado o deshidratado está. Entonces, el color de la orina tiene que tender a ser un amarillo claro para garantizar que ese trabajador tiene buenos niveles de hidratación corporal. ¿Sí? Tampoco está indicado para trabajadores que se exponen a temperaturas extremas por calor, tampoco está indicado el consumo de energizantes, listo, por ningún tipo, ni el consumo de dulces, listo, que también tienden a hacer como reposición en términos de, pues tiende a ser como un efecto que logra hacer, pues que una acción que tienden a hacer las personas, y sí que menos la automedicación, ¿listo? Entonces el tema de automedicación, porque entonces todos tendemos a que está haciendo demasiado calor, entonces me da mucho dolor de cabeza, entonces me medico, ¿listo? Ese tipo de automedicaciones tampoco son indicados para trabajadores que se expongan a calor. No sé, Federica, si con eso queda clara tu inquietud. Pues más o menos. Porque si son, trabajadores que, que trabajen, si altas temperaturas, el sol, Ajá. pues, construcción. Esas personas de por sí tienen una deshidratación hipertónica, o sea, que
pierden más agua que electrolitos. Entonces ahí el requerimiento sí sería agua. ¡Ay, la puerta! Pum. Pero digamos en otro caso, donde se pierdan más electrolitos que agua, no sé pues como qué ejemplo dar, entonces uno qué haría con los trabajadores. Pues, ¿sí me entiende? Sí, sí, yo te entiendo, pero digamos que a modo, o sea, como norma general, la hidratación es agua. Agua. ¿Listo? O sea, esa es la norma general. Ya tocaría que médicamente se explore con algún, pues con el médico laboral de cabecera, algún otro suplemento. ¿Listo? Pero esto sí se da, profe, en las empresas. Pues hay una empresa que haga eso. Pues realmente pues el Aquí tengo suministro la es tesis agua. de grado. Pues realmente en ese tema de exposición a temperaturas extremas por calor, es poco lo que hay, ¿cierto? Digamos que es claro el riesgo, ¿listo? Pero está poco evaluado, ¿listo? Está poco evaluado. Adicionalmente a eso tienes que, o sea, porque inciden muchos factores, ¿listo? No es solamente el tema de hidratación, sino que también va el tema de alimentación, ¿listo? Entonces, en eso hay que entrar a controlar varios factores que se vuelven factores muy individualizados. Entonces, cuando el riesgo tiene tanta incidencia de factores particulares, se vuelve un poquito difícil de estudiar, pero está abierta la posibilidad para que estudiemos. Yo creo que el jueves les decía que en temas de peligros y riesgos de tipo físicos, ¿listo? Hay mucho por hacer porque son riesgos que como no son tan visibles los efectos que se generan, es decir, se demora para que aparezca la enfermedad, que normalmente son riesgos que yo poco intervengo, que poco gestiono. ¿Sí? Entonces, hay mucho por hacer. En riesgos higiénicos hay bastante, en riesgos higiénicos asociados a peligros físicos, hay bastante por hacer. Bueno, chicos, entonces ahora, ¿se acuerdan que el jueves les había comentado que en la carpeta del Drive, ¿cierto? Tienen compartidos, voy a abrir acá, que en la carpeta del Drive tenemos compartidos, a ver, ¿qué hago acá? Bueno, entonces les comentaba que en la carpeta del Drive ustedes tienen compartidos esos documentos. ¿Listo? Entonces tienen compartidos 2, 4, 6, 8 documentos. ¿Listo? En la carpeta de cazadores de riesgos físicos. Y pues esos documentos no son míos. ¿Listo? Son documentos que están publicados en la Enciclopedia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Esa enciclopedia el autor es el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo Español. Es una enciclopedia muy completa, listo, aprovecho acá para hacerles paréntesis. Si bien es cierto, digamos es un poco viejita, porque esa enciclopedia puede tener cerca de 10 años, ¿cierto? Pero realmente es un manual que le sirve a uno mucho para que técnicamente ustedes se soporten bastante en el tema de evaluación, pues de conocimiento y evaluación de los riesgos. ¿Listo? Estos documentos son solamente asociados a peligros y riesgos de tipo físicos. ¿Listo? Pero la enciclopedia tiene de todos los temas. ¿Listo? Son 4 tomos, son como ciento y punta pues de capítulos y digamos que sirven muchísimo. Créanme que en esto le toca a uno ser muy estudioso, muy curioso, ¿listo? Porque hay mucha documentación, pero uno a veces se vuelve perezoso y se queda con lo normalito, ¿cierto? Entonces, si bien es cierto, pues no vamos a trabajarlos todos, porque se nos volvería, digamos, como imposible, sería irnos a todo, pues a lo que nos queda de los temas y realmente lo que estamos tratando de hacer aquí
es como darles pinceladitas, ¿cierto? Darles como lineamientos en cada uno de los factores de riesgo para que ya cuando ustedes vean las asignaturas específicas tengan muchísimas más herramientas cuando lleguen a esas asignaturas. Les puedo apostar que ya ustedes entran a la asignatura de peligros y riesgos de tipo físicos y les va a quedar muchísimo más claro empezar a estudiar cada uno de esos conceptos específicos que se desarrollan cuando uno va conociendo los riesgos, ¿sí? Entonces, en estos documentos en particular, la estructura, cómo se construyen esos documentos, ¿cuál quieren que abramos? Para que miremos uno a modo de ejemplo. ¿Cuál de esos temas les llama más la atención en este momento? Profe, pues Listo, digamos con entonces calor y frío, calor y ¿no? frío para que sigamos en la misma tendencia que venimos acá resolviendo la duda de Federica, ¿cierto? Entonces en calor y frío, listo. Tenemos algo muy particular, recuerden que ustedes tienen acceso a estos documentos, listo. Este es solamente el capítulo de calor y frío. Este tipo de documentos tienen una característica y es que dentro de cada capítulo, ¿cierto? El tema lo desarrolla un autor diferente, entonces eso nos da la ventaja de que tenemos perspectivas de varios autores, ¿listo? Y no tienen una única estructura, es decir, cuando yo vengo y miro los capítulos de calor y frío, son específicamente a calor y frío, ¿sí? Entonces miren que me habla específicamente de cada uno de esos elementos, pero si yo vengo y hablo, por ejemplo, en el tema de iluminación, ¿sí? Miren que el contenido es otro, ¿cierto? Es decir, cada contenido se desarrolla de forma diferente, es decir, no todos tienen la misma estructura, que uno sea conceptos básicos generales, que dos sea identificación, que tres sea evaluación, no, cada capítulo se desarrolla de forma separada, pero tienen la ventaja de que me dan información que técnicamente nos va a servir muchísimo en la gestión de ese peligro o ese riesgo en específico. Ya vieron dónde estaba, lo voy a abrir en PDF para que sea más fácil de manipular. Y miren que, por ejemplo, acá, entonces me dice que en ese capítulo, ¿cierto?, de calor y frío, tenemos específicamente, me dice cuáles son las respuestas fisiológicas que tiene el organismo a temperatura ambiente, cómo se genera el efecto de estrés por calor en ambientes calurosos, cuáles son los trastornos que produce el calor, cómo prevenir el estrés por calor, ¿listo? Unos fundamentos físicos del trabajo en condiciones de calor, cómo se evalúa, ¿listo? El estrés por calor o los índices de estrés por calor. Recuerden que les dije al principio que todos los factores de riesgo físicos se miden, ¿listo? Entonces, tengo que saber cómo se mide, entonces me dice acá cómo se mide el calor. Me dice cómo se genera el tema, por ejemplo, intercambio de calor a través de la ropa, porque la ropa de trabajo genera una incidencia específica en el tema de calor. Tengo que garantizar que la piel pueda sudar para garantizar que el fenómeno de intercambio térmico se pueda dar. Y luego me viene y me habla de ambientes fríos y trabajo con frío, de cómo prevengo el estrés por frío en condiciones extremas cuando estoy al aire libre y cómo se mide el índice de estrés por frío y las normas por frío. Entonces miren que es un contenido técnico bastante detallado, asociado única y exclusivamente con el tema de calor y frío, ¿sí? Entonces miren, por ejemplo, en el tema de prevención de estrés por calor, ¿listo? Que es algo importante de trabajar. Entonces, mira lo que yo le decía ahorita a Federica, y es que no es únicamente el tema de hidratación, sino que cuando yo hablo, por ejemplo, de exposiciones a este tipo de factores, listo, yo tengo que evaluar, ¿cierto?
las dimensiones corporales de esa persona, a qué género pertenece, a qué etnia, a qué edad, a qué grupo etario pertenece, qué capacidad física tiene esa persona, si está o no aclimatado para trabajar con calor, si es o no obesa, si tiene algún trastorno por salud, ¿listo? ¿Por qué? Porque efectivamente eso me va a determinar, que la afectación sea mayor o menor, ¿listo? Entonces mira, Férica, que por ejemplo acá te habla específicamente el tema de reposición de oral, de agua y de los electrolitos, ¿listo? Me gustaría que leyéramos acá, ¿cierto? Lo que habla con relación, entonces acá te da todas las indicaciones, listo, de por qué es importante entonces el consumo de agua, cuánto debería ser el consumo de agua, lo que yo les digo que eso no es un estándar, o sea, yo no puedo obligar a un trabajador a que si el estándar es de 1,5 a 2 litros por hora, que consuma esa cantidad de agua, ¿cierto? Es muy fisiológico el fenómeno, listo. Lo que les decía en tema de la recomendación, ¿cierto? Que los trabajadores deberían tener acceso libre, ¿cierto? Es decir, a reposición, que el agua sea fresca, ¿listo? Y que debo garantizar que se encuentren a la sombra, sobre todo cuando estoy trabajando a la intemperie, ¿listo? Mire, me recomiendan, por ejemplo, mezclar el agua con aromatizantes, ¿listo? Eso permite un poco ayudar a calmar el tema de sed. Me habla mucho del tema de nutrición, ¿listo? Es decir, me dice que debo garantizar, ¿cierto? El consumo de una buena dieta, más allá del consumo Y miren que acá hablan sobre lo que estaba preguntando Federica, ¿listo? Entonces ellos me dicen, en los países industrializados ha aumentado la venta de bebidas para deportistas o calmantes de la sed que contienen cloruro sódico, potasio o hidratos de carbono. El componente esencial de cualquier bebida es el agua, pero las bebidas suplementadas con electrolitos pueden ser útiles para las personas que ya han sufrido una importante deshidratación. ¿Listo? Eso siempre y cuando pues se combine con tanto pérdida de agua como pérdida de sales. ¿Listo? Me dice que estas bebidas suelen tener un alto contenido de sal. ¿Listo? Y que deben mezclarse con volúmenes iguales o mayores de agua antes de su consumo. También se puede preparar una mezcla mucho más económica para la rehidratación oral según la siguiente receta. Entonces me hablan de que prepare un suero oral, ¿listo? Pero me dice que los trabajadores no deben recibir comprimidos de sal, ya que podrían abusar de ellos y una sobredosis les causaría problemas gastrointestinales, aumento en la producción de orina y mayor riesgo de sufrir un trastorno por calor. ¿Listo? Entonces hace la aclaración, pero no lo recomienda. ¿Listo? Desde la perspectiva ocupacional no se recomienda. Eso no es recomendado el consumo de ese tipo de bebidas. ¿Sí? Listo. Chicos, vamos a utilizar estos 15 minuticos. Estamos trabajando en este momento. ¿Cuántas personas? Estamos trabajando Federica, estamos trabajando Gladys, Marcia Andrea, Nora y Paula. Ve, Nora está muy callada hoy, no la había visto, pensé que no había entrado hoy. No, profe, sí entré. Lo que pasa es que estaba más prestando atención que cualquier otra cosa. Bueno, entonces vamos a aprovechar. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, ¿cierto? Entonces, vamos a abrir cada uno un documento de los que tenemos para trabajar. ¿Listo? Entonces, vamos a hacerlo de la siguiente forma. ¿Listo? Paula Andrea, ¿cierto? Paula, ¿con qué documento quieres trabajar? Con el documento de presión, con el documento de iluminación, ruido, radiación ionizante, no ionizantes o vibraciones. Paula, ¿estás? No. Paula Andrea Valdés, no. Bueno. ¿Quién se lanza? Nora. Nora, ¿con qué documento quieres trabajar? Profe, está maluco, es que estoy desde el celular.
Ah, ok. Sí. Bueno, Sí, profe, yo también también están estoy desde el igual, desde celular. el celular, profe. Ok, Yo o también, sea que profe. no se nos facilita no se nos facilita la actividad si están trabajando si están trabajando desde el celular. Bueno, vamos entonces a hacerlo en conjunto. ¿Listo? Vamos entonces a mirar el tema de presiones. ¿Listo? Entonces, en el tema de presiones, recuerden que tenemos presiones en aumento o presiones en descenso, ¿cierto? Entonces, hipo e hiperbarismo. ¿Listo? Tenemos entonces que cuando hablamos en el tema de aumento de presiones, es decir, en el tema de hiperbarismo, ¿listo? En el tema de hiperbarismo, vamos a mirar entonces que uno de los fenómenos, ¿cierto?, que se generan producto de de ese hiperbarismo son las descompensaciones por oxígeno, ¿sí? Ese es, digamos, de los principales efectos que se generan por descompresión por el, por el oxígeno. ¿Listo? Eh, vamos a mirar acá. Bueno. Bueno, entonces vamos a mirar acá para que entiendan un poquito ese fenómeno asociado con el hiperbarismo. Entonces, es importante entonces que consideren que la atmósfera normal, ¿cierto? Tiene habitualmente un 21% de oxígeno, ¿cierto? Acá quiero que hagamos la analogía con la matica con el agua, ¿cierto? Resulta que si yo tengo una matica y yo a esa matica le echo la cantidad de agua justa, ¿cierto? La matica va a sobrevivir, es decir, la matica va a permanecer bonita, va a crecer, ¿sí? Si a la matica le falta agua, pues la matica se va a morir, agua o sol, pero si la matica tiene demasiada agua o demasiado sol, pues también se va a morir. Entonces, eso, digamos, los elementos pueden ser tan buenos o tan malos, todo depende de las cantidades. En términos de oxígeno ocurre exactamente lo mismo, ¿listo? Yo necesito una cantidad normal de oxígeno, ¿listo? Y esa cantidad normal de oxígeno es ese 21% de oxígeno, que es lo que habitualmente se encuentra en el ambiente, ¿listo? Si yo estoy a una presión, ¿cierto? De 160 milímetros, que es la presión, digamos, normal al nivel del mar, ¿listo? A esa presión, las moléculas de oxígeno en el organismo se encuentran saturadas normalmente a un 98% de oxígeno, es decir, casi que están al 100%. ¿Listo? Y digamos que ahí está trabajando normal. El organismo está trabajando sin ningún tipo de presión, ¿cierto? Ahora, si yo duplico la presión, es decir, ya estoy al doble de esa presión atmosférica normal, que es lo que se consideran como dos atmósferas absolutas, entonces miren lo que ocurre con el oxígeno. El oxígeno entonces se va a duplicar, eso ya no pasó del 21, sino que ya pasó del 42, pasó al 42%, y ¿qué ocurre con la saturación de oxígeno en el organismo? Entonces, miren, si al 21% estaba al 98%, ¿qué ocurriría al 42% en términos de porcentaje de oxígeno? Pues mire que la célula estaría casi que al 200% en términos de saturación de oxígeno. Entonces eso lo que va a hacer es que va a generar exceso de oxígeno a nivel de las células. Y eso es igual de malo a que le falte el oxígeno. Entonces es lo que se llama toxicidad por oxígeno. ¿Listo? Entonces, cuando yo respiro más del oxígeno que necesito, eso es igual de malo a respirar el oxígeno en menos de la cantidad que uno necesita. Entonces, por eso es que en términos de presión,
es tan importante controlar ese tema de saturación del oxígeno. Las variaciones de presión, hizo por encima o por debajo, no se les olvide, llévense eso en la cabeza, cuando yo subo o bajo en términos de altura, eso me genera aumento o disminución de la presión. Y si hay aumento o disminución de la presión, automáticamente voy a tener variaciones en el porcentaje de oxígeno, ¿sí? Y si tengo variaciones en el porcentaje de oxígeno, entonces lo que ocurre es que voy a tener más o menos cantidad de oxígeno saturado en mi organismo y eso me va a generar entonces problemas a nivel molecular. ¿Listo? Recuerden que el oxígeno es como la plata, ¿listo? Como el dinero, como el cash, ¿listo? Usted solamente se preocupa por él cuando no lo tiene, ¿listo? O cuando lo tiene en exceso, porque también es malo, ¿listo? Que puede gastar demasiado, ¿listo? Entonces, el oxígeno es así, es como la plata. Si a usted le falta, ahí sí se preocupa por él. Si no, usted lo da por sentado, es decir, está ahí presente. Exactamente lo mismo ocurre con el oxígeno. Entonces, miren que, por ejemplo, en los aviones, ¿listo? Los aviones son cámaras presurizadas. Cuando usted está volando, ¿por qué? Porque si usted estuviera a las condiciones exteriores de la altura a la cual usted está, para usted sería fisiológicamente imposible sin una adaptación o sin una aclimatación estar a la altura que se vuela. Entonces lo que hacen es que los aviones se presurizan, ¿listo? Y eso se vuelven cámaras totalmente controladas para garantizar que la presión dentro de ese espacio es una presión controlada, por ende el porcentaje de oxígeno es un porcentaje de oxígeno controlado. Por eso es que lo que a usted le dicen que si llega a haber una variación de presión, lo primero que usted tiene que hacer es tomar ¿qué? La máscara de oxígeno que le va a caer ahí en el avión, pero es por eso. ¿Por qué? Porque si yo varío la presión dentro de un ambiente que tiene presión controlada, pues lo que va a ocurrir automáticamente es que voy a tener variaciones significativas de oxígeno y el organismo humano tiende a ser muy sensible a variaciones significativas de oxígeno. Entonces, en ese tipo de espacios se vuelve crítico, es el tema de oxígeno. ¿Listo? Bueno, miremos por acá otro para que tengan ahí varias referencias. ¿Listo? Vamos a ver entonces, por ejemplo, en el de ruido. ¿Listo? En el de ruido, por ejemplo, ¿listo? Me habla de cómo se mide el ruido, de cómo es la naturaleza y los efectos del ruido. Me habla sobre los programas de conservación auditivos, ¿listo? Y en términos de ruido, ¿listo? ¿Se acuerdan lo que les hablaba de los límites? ¿Listo? Entonces, normalmente, miren que el límite en términos de exposición a ruido son 85 decibeles A y los tipos de labores en los cuales, ¿cierto? Mayor niveles de presión sonora vamos a tener, ¿listo? Van a ser entonces labores en las cuales tenga fuentes generadoras de ruido muy significativas, ¿sí? En temas de escala auditiva, es importante que ustedes tengan en cuenta que la escala auditiva, perdón, en términos de decibeles, no es ilimitada, ¿listo? Cuando yo hablo en términos de ruido, ¿listo? Lo que el oído humano es capaz de percibir son máximo 140 decibeles, ¿listo? Entonces, ¿por qué? Porque por encima de 140 decibeles ya se genera ruptura del tímpano auditivo. Entonces, para que ustedes se hagan una idea, en una operación aérea, a nivel de tráfico aéreo, yo puedo estar por el orden de entre 120 y 130 decibeles. ¿Listo? Como para que ustedes se hagan una idea. Y eso es un ambiente altamente ruidoso. Es decir, un despegue un despegue de un avión es un evento de alto impacto en temas de ruido. Entonces, para que ustedes se hagan una idea en términos de escala, en escala de ruido,
¿cierto? Entonces 130 decibeles sería ese, ¿listo? El límite auditivo, antes de que haya ruptura del tímpano auditivo, está aproximadamente en 140 decibeles. Significa que si a ustedes les hablan de 200 decibeles, eso técnicamente es imposible, ¿listo? En términos de exposición a ruido, porque auditivamente el oído humano jamás sería capaz de soportar un nivel de presión sonora de ese tipo, ¿listo? Entonces realmente no existen fuentes generadoras de ese nivel. El límite de exposición está en 85, ¿listo? Para que ustedes se hagan una idea. Entonces, a nivel de 85 decibeles ya se dice que hay una exposición significativa a ruido y se dice que el ruido está controlado por debajo de los 80 decibeles A. ¿Listo? Entonces, cuando yo tengo menos de 80 decibeles A en términos de exposición ocupacional a ruido, puedo decir que ese factor de riesgo está controlado. ¿Listo? Entonces, es bueno que tengan como en mente eso. Ya luego cuando entren a estudiar específicamente el tema de ruido, se van a dar cuenta. Entonces, por ejemplo, acá en este documento tienen, por ejemplo, la evaluación de ruido. ¿Listo? Entonces, el ruido, por ejemplo, se mide con un equipo que se llama un sonómetro. ¿Listo? Entonces, acá tienen el equipo para realizar la medición de ruido, es decir, para que eso me den decibeles, ¿listo? Esos decibeles son evaluados por un equipo que se llama un sonómetro, ¿listo? Pues acá tienen el de ruido, también les queda ahí para que le den una chequeadita. En el tema de vibraciones, ¿listo? Miren que en el tema de vibraciones vuelve y me hace la separación, me habla de las vibraciones que se transmiten por cuerpo completo y las vibraciones que se transmiten por las manos, y me hablan de un fenómeno que es el de mareo inducido por el movimiento, que es el que se genera por resonancia en términos de vibración a nivel del sistema digestivo. En las vibraciones por cuerpo entero, ¿listo? Vibraciones de cuerpo completo, ¿listo? Miren que vuelven y nos muestran cuáles son, digamos, las típicas labores en las cuales se generan exposición a vibración de cuerpo entero, ¿sí? Bueno, en términos de vibración, es importante que tengan en cuenta, miren, el ruido se mide en decibeles, las vibraciones se miden en unidades de aceleración, por lo que se miden en escala de metros sobre segundo al cuadrado, ¿listo? Y en términos de exposición a vibraciones de tipo cuerpo entero, los límites de exposición, para Colombia no existe norma, se utilizan las normas de los estándares internacionales y, por ejemplo, se utiliza un estándar americano, que es el estándar que determina la ACGIH. ¿Listo? Entonces, en términos, por ejemplo, de límites para exposición ocupacional a vibraciones, se puede hablar de límites para 24 horas, para 8 horas, para 1 hora, ¿listo? Dependiendo de la labor que desarrolle el trabajador, ¿listo? Pero en Colombia no existe normas, se utilizan referentes internacionales y esos referentes internacionales son los que determina para nuestro caso es la CGIH. Y en vibración es bueno que vayan, digamos, conociendo que en términos de vibración, las vibraciones tienen 3 dimensiones. ¿Listo? En términos de vibración, yo descompongo la onda en 3 dimensiones. La descompongo en el eje X, en el eje Y y en el eje Z. Estas, ¿se acuerdan que hablábamos de los puntos de entrada de vibración? Diga, yo puedo tener entrada de vibración por los pies, puedo tener entrada de vibración por la cadera y puedo tener entrada de vibración por la espalda. Básicamente asiento, espaldar, piso. Y siempre cuando hablamos en términos de evaluación de la vibración, yo tengo que evaluar la vibración en esas 3 dimensiones. Y mire, para que me entiendan qué tan diferente es una exposición a vibración, por ejemplo, cuerpo entero, y cómo se comporta en cada una de las dimensiones. Tenemos la dimensión Z,
es la dimensión que cruza al cuerpo de cabeza a pies. Y, por ejemplo, esa vibración en una exposición a cuerpo entero se ve mucho, por ejemplo, en conductores que circulan por vías destapadas, porque el movimiento del vehículo sobre terrenos irregulares genera que la mayor parte de la vibración que se transmite sobre el eje Z, ¿listo? Que es el que cruza al cuerpo de cabeza a pies. Tengo otra composición en términos de vibración y es el componente Y de la vibración y es el que va de hombro a hombro. Y en ese componente Y, por ejemplo, en conductores, se evidencia mucho para esos conductores que no respetan o que son muy loquitos para manejar. Esos que se salen a toda hora, es decir, que están adelantando a toda hora, porque el movimiento lateral del vehículo, listo, es muy marcado cuando yo tengo errores de conducción, cuando tengo malas maniobras de conducción y se logra evidenciar en ese eje, en el eje Y, en la composición. Y el eje X en las vibraciones es el eje que atraviesa de pecho a espalda. ¿Listo? Entonces ahí están los tres, miren, esas son las tres dimensiones. O sea, en un cuerpo en 3D está la que viene de cabeza a pies, que es la Z, la que va de lado a lado, que es la Y la X es la que me atraviesa de pecho a espalda. Y por ejemplo, esa de pecho a espalda, que es la composición X en términos de vibración, se ve mucho en los trabajadores que aceleran y frenan demasiado, porque ese movimiento de adelante atrás, adelante atrás, adelante atrás, hace que la mayor composición de la vibración se transmita es en el eje X. Entonces, cuando evaluamos vibraciones en términos de composición, siempre es necesario, además de la cantidad, evaluar esa composición en cuál de las tres dimensiones es mayoritaria, en el eje X, en el eje Y y en el eje Z. Y en las manos, vamos a ver si por acá también está el dibujito, que debe estar acá el dibujito también, de cómo es la composición de la vibración en los tres ejes a nivel de las manos. Mírenlo acá, listo. Y es exactamente el mismo concepto, listo. Entonces, mire, Z, ¿cierto? Es el que viene bajando de cabeza a pies, listo. Y es el que viene de hombro a hombro, que en este caso es de nudillo a nudillo, listo, y el eje X es el que me atraviesa, de pecho a espalda, en este caso me atraviesa la palma de la mano, listo. Y los puntos de agarre, normalmente en el tema de vibración mano-brazo, suelen ser entonces la palma de la mano. O sea, la palma de la mano suele ser entonces el punto de acceso en términos de vibración. Entonces, en vibraciones es importante tener en cuenta que siempre, cuando evaluamos vibración, siempre tengo que evaluar esos tres ejes. ¿Listo? En vibraciones, por ejemplo, mano-brazo, los límites de exposición que se establecen para mano-brazo son de 5 metros sobre segundo al cuadrado para exposiciones de 8 horas mano-brazo. Para que se hagan una idea, un martillo neumático de esos que rompen vías, en exposición de vibración mano-brazo pueden estar por el orden de entre 25 a 30 metros por sobre segundo al cuadrado, en términos de magnitud, como para que miren el valor en términos de límites de exposición. ¿Listo? Bueno, eso en cuanto al tema de vibraciones, para que lo tengan como ahí, como en cuenta, ¿sí? En términos de, vamos a ver por acá, no hemos visto, por ejemplo, nada de iluminación. ¿Listo? Vamos a ver acá un poquito de iluminación. ¿Listo? En iluminación, ¿listo? Hablábamos de que la iluminación, ¿listo? Puede estar suministrada por fuentes de luz natural o fuentes de luz artificial. ¿Listo? Y que dependiendo cuando usted compra una luminaria, ¿cierto? Usted lo que compra son vatios de potencia, ¿listo? En términos de energía, porque son energía. Y eso se traduce, es decir, una fuente de energía de 80 vatios que
tenga como fuente interior, por ejemplo, el argón, es capaz de generar en términos de intensidad lumínica 4.800 lúmenes. Entonces, en términos de iluminación, la iluminación se evalúa en luxes y los estándares de iluminación están dados en luxes. Entonces, dependiendo de la fuente generadora de iluminación, yo voy a tener mayor o menor cantidad de lúmenes que esa fuente es capaz de transmitirme. Y entonces no se les olvide, es una fuente que me suministra potencia, una potencia que es una energía, me la suministra en vatios. Normalmente cuando usted va a la tienda y compra un foco, un bombillo normal, eso es un bombillo normalmente de 60 vatios, ¿listo? En términos de intensidad lumínica, eso está en el orden de ser capaz de generar unos 5.000 lúmenes en términos de intensidad, ¿listo? Las lámparas, recuerden lo que hablábamos, ¿cierto? Las lámparas entonces tienen adicionalmente de la intensidad, tienen color, ¿listo? En términos, no solamente es en temas de intensidad, sino que también tienen color. Las fuentes de iluminación artificiales, hay muchas, ¿listo? Y siempre que hablamos entonces en términos de luxes, ¿listo? Para que miren en términos de escala, ¿cierto? Lo que corresponde a iluminación, es importante entonces que miren que las tareas, por ejemplo, la costura, que es una de las tareas que requiere, digamos, un esfuerzo visual alto, y sobre todo si trabajo, por ejemplo, con colores de contraste. Entonces, normalmente, ¿cierto? Esos son requerimientos de iluminación de medio a alto, ¿listo? Están normalmente por encima de los 2.000 lúmenes, ¿listo? De los 2.000 luxes, perdón, en términos de iluminación, ¿listo? Trabajos, por ejemplo, imagínense el caso más crítico, una sala de cirugía, ¿listo? Ustedes, yo no sé si alguna vez los han operado, pero eso es una cosa así que usted parece como que estuviera resucitando, y eso es pues tiene mucha iluminación, ¿listo? Pero es por el nivel de precisión que requieren en las áreas de cirugía. Entonces, por ejemplo, las áreas de cirugía, las lámparas de cirugía, son fuentes de energía que son capaces de suministrar mínimo 10.000 luxes. Y eso es muchísima luz, eso es mucha luz. Otras tareas de menos nivel de exigencia, ¿listo? Por ejemplo, bodegas, áreas de almacenamiento, zonas de tránsito, son zonas que no requieren mucha precisión en términos de iluminación, entonces son zonas que pueden estar por debajo de los 500 luxes en términos de iluminación, ¿listo? Entonces, como para que ustedes se hagan una idea en términos de la escala de iluminación, más o menos, ¿cierto?, cómo están regulados. El tema es que cuando yo evalúo en iluminación, no es solamente intensidad, que es lo que se evalúa a través de los luxes, sino que también es necesario, yo creo que por acá lo hablan, en términos de confort visual, listo, acá está, listo. Es muy importante, ¿cierto?, el campo visual, listo. Entonces, normalmente, ¿cierto?, cuando yo evalúo el campo visual de la persona, yo normalmente debo garantizar que en ese campo visual de la persona, el nivel de uniformidad en ese campo visual sea constante, ¿listo? Para garantizar que no haya transiciones muy fuertes en el tema de iluminación. Obviamente, yo voy a tener variaciones dependiendo de qué tan cerca o qué tan lejos esté qué tan frecuente sea la necesidad de yo desplazarme por fuera del campo visual normal de la persona. Entonces, miren que normalmente en un trabajo de oficina, ¿listo?, yo garantizo, ¿cierto?, el nivel de iluminación sobre el campo visual de ese trabajador, ¿listo? No en toda el área, porque se me vuelve muy costoso que la iluminación sea uniforme en toda el área, pero sí garantizo que en esa área del campo visual de la persona donde está realizando su labor sea un nivel de iluminación, constante. ¿Listo? Bueno,
Bueno, por acá también, pues hay otros fenómenos ya, digamos, de evaluación específica, cuando uno está haciendo evaluaciones de puestos de trabajo, entonces en el tema de deslumbramiento, ¿cierto? Que digamos, lo ideal es que yo nunca tenga la iluminación artificial dentro de mi campo visual en la horizontal, porque eso me va a generar incandescencia, siempre tiene que estar 45 grados por encima de ese campo visual para poder garantizar que haya menos fenómenos de deslumbramiento. ¿Listo? Eh, tenemos, digamos, los valores de luminancia que son capaces de generar las diferentes fuentes. ¿Listo? Eh, miren la diferencia, ¿cierto? En los tipos de iluminación. Yo puedo tener iluminaciones generalizadas, en las que tengo áreas completas iluminadas. Tengo iluminaciones localizadas, pero generales, es decir, me cogen varios puestos de trabajo, o puedo tener iluminaciones localizadas que son específicas para cada uno de los puestos de trabajo. ¿Listo? Y creo que también les hablaba del tema de color. ¿Listo? Y recuerden entonces que los tonos que son de tonos rojizos se asocian entonces con colores cálidos. Las luces blancas son las luces recomendadas para hacer trabajos a nivel para la mayoría de los ambientes de trabajo. Y hay un fenómeno climatológico que se asocia con el tono de la luz. ¿Listo? En ambientes fríos, normalmente utilizo tonos cálidos, colores cálidos en términos de iluminación, mientras que en espacios calurosos tiendo a utilizar colores fríos para hacer para contrarrestar el fenómeno climatológico. ¿Listo? En términos de iluminación, y uno puede jugar con eso. Entonces ya eso es tono del color. ¿Listo? Una cosa es la cantidad de iluminación, que va a ser igual, pero ya la otra es tono en términos de iluminación, que eso va a generar un efecto de color dependiendo de la persona que los esté percibiendo. ¿Listo? Entonces, por acá tienen, por ejemplo, el referente de esos tonos de color, por donde están los cálidos y por donde están los fríos. ¿Listo? Entonces, normalmente uno juega con esos tonos de color cuando está haciendo diseños de iluminación. ¿Listo? Y esta, por ejemplo, esta grafiquita les muestra mucho, ¿cierto? En términos de cantidad, ¿qué es cantidad de iluminación? ¿Listo? Y les está mostrando el tono del color. ¿Listo? Entonces le mezcla uno y le dice, normalmente uno logra, ¿cierto? Moverse en términos de temperaturas colorimétricas entre, ¿cierto? Ambientes satisfactorios en términos de iluminación van a ser ambientes con buenos niveles de iluminación en términos de cantidad, pero que no sean, digamos, en tonos extremos en términos de color, ¿cierto? Para garantizar que sean como ambientes medios. Listo, no sé. Es que acá tienen mucho, ¿cierto? Digamos, en estos documentos tienen mucho, pues mucho para que revisen, para que busquen, para que complementen, porque eso se vuelve muy a necesidad, muy a discreción de lo que uno vaya trabajando, ¿sí? Digamos que tengo la limitante de que no puedo entrar muy en detalle a hacer valoraciones muy específicas porque, por ejemplo, en particular, los peligros físicos requieren de un nivel de conocimiento técnico y de algunos conceptos, por ejemplo, de física muy claros para que sea fácilmente comprensible las escalas de medición en términos de magnitudes, ¿sí? Pero creo que por lo menos lo que corresponde a la base, ¿cierto? A entender el concepto, lo que me pueden generar, cómo se pueden presentar en el ambiente de trabajo, creo que lo hemos logrado en estas dos sesiones de trabajo. No sé ustedes qué piensen, si tienen dudas. Profe, no, yo diría que está bien así. De igual manera, todo este tipo de información, la práctica se coge en el hacer. La información obviamente es muy importante que la tengamos, pues porque es nuestro comparativo con el hacer, pero
Básicamente es práctica. Correcto, tienes toda la razón en ese sentido, Nora. Profe, pues a mí la verdad me han parecido muy interesantes estos talleres, porque por ejemplo los que no tenemos conocimiento pues de salud ocupacional, pues como que le abre mucho la mente a uno y pues sí tener todo este tipo de información a la mano, saber digamos cómo buscar, porque yo sé pues viendo el pensum, digamos cada riesgo como que está especificado en su semestre, pero igual pues ya uno como que con estos talleres uno como que se ubica más, pues no se siente tan perdido. Exacto, y esa es la idea, o sea, realmente la idea de estos talleres es que ustedes se ubiquen un poco, ¿cierto? Tengan como una visión un poco global hacia dónde van, lo que tú dices es cierto, en cada semestre van viendo peligros y riesgos específicos y ya en detalle, ¿listo? Cuando ustedes vean la asignatura de peligros y riesgos físicos, entran en detalle, cómo se mide, cómo se controla, ¿cierto? Cada uno de esos factores de riesgo. Este es más como un abrebocas, como para que ustedes se vayan haciendo una idea de, ve, esto se trata de esto se trata de esto, acá podríamos encontrar esto, esta información me sirve para, ¿cierto? Para tal asignatura y que se les vaya abriendo un poco más el panorama en términos de gestión, o sea, que ustedes puedan ver un panorama más amplio a lo que uno puede ver simplemente con el inicio de la carrera. Bueno, chicas, entonces, no siendo más por hoy, les agradezco mucho haberme acompañado en la sesión de hoy. Espero poder seguir contando con ustedes. Nos vemos entonces el jueves y les queda compartida la información en la carpeta. Yo, profe, mil gracias, que tengas buena tarde y buen fin de semana. Gracias, lo mismo para ustedes. Hasta luego. Muchas Profe, gracias. muchas gracias. Con todo el gusto. Profe, le hago una pregunta, entonces el próximo encuentro sería de riesgos que... Entonces, en el próximo encuentro vamos a trabajar riesgos mecánicos. Vamos a trabajar con riesgos mecánicos. Y la información ya está en el Drive. No, se la subo antes del jueves. Ah, bueno, profe, muchas gracias. Con todo el gusto. Chao. Chao, feliz tarde, buen fin de semana.